Buenas tardes y bienvenidos a este Palacio del Marqués de Salamanca, sede de la Fundación BBVA en Madrid, donde va a dar comienzo la ceremonia de entrega de la 7ª edición de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Desde la primera edición de estos premios, en el año 2008, 68 investigadores e instituciones han recibido el galardón Fronteras por sus aportaciones fundamentales para comprender mejor el mundo natural y social, actuar de manera más eficaz y afrontar algunos de los desafíos centrales de nuestro tiempo. Son científicos, tecnólogos y creadores de primer nivel cuyos trabajos han desplazado la frontera del conocimiento y la creación y, a través de ello, han ampliado las oportunidades individuales y colectivas. Una nómina de excelencia a la que se suman los galardonados en esta 7ª edición. Profesor Stephen Buchwald, Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas. Profesores Tony Hunter, Joseph Schlesinger y Charles Sawyers en Biomedicina. Profesor David Tillman en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación. Profesor Leonard Kleinrock en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Profesores Richard Blandel y David Carr en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. Maestro Georgi Kurtak, premio en la categoría de Música Contemporánea. Profesor Richard Ali en Cambio Climático. Y la organización Helen Keller International, representada en estos premios por su presidenta Cathy Span en la categoría de Cooperación al Desarrollo. Presiden esta ceremonia el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González, y el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo. Los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reflejan el mapa del conocimiento del siglo XXI. Las ciencias básicas, la biomedicina, las tecnologías de la información,
la ecología, el estudio del cambio climático, la economía. Acogen también el reto de compartir el bienestar, contribuyendo de formas múltiples a la cooperación, al desarrollo basada en el conocimiento y, finalmente, la creación artística, representada por una de sus áreas más universales e innovadoras, como es la música contemporánea. La familia de premios Fronteras del Conocimiento son, en primer lugar, un reconocimiento de grandes contribuciones y de quienes las han llevado a cabo, pero también, a través de ellos, quieren ser un homenaje al conjunto de la comunidad científica y los creadores artísticos, así como una forma de trasladar a la sociedad la pasión e imaginación en el laboratorio, el trabajo de campo, la mesa de trabajo y el estudio. Y todo ello con la aspiración de contribuir a mejorar la cultura científica de la sociedad, o, si quieren, de la cultura sin adjetivación alguna. A continuación, vemos un breve vídeo sobre los premiados.
Tiene la palabra el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González. Señora secretaria de Estado, señor presidente del CSIC, autoridades, queridas amigas y amigos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este palacio, al Palacio del Marqués de Salamanca, a esta ceremonia de entrega de la 7ª edición ya de los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Les agradezco mucho su presencia, que convierte este acto en lo que deseamos que sea, una fiesta, una celebración magnífica del conocimiento y de las personas que lo generan, que están hoy aquí con nosotros. El conocimiento determina nuestra visión de la realidad, decide lo que percibimos, lo que pensamos, lo que somos. Y, sin embargo, son escasas las ocasiones en que nos detenemos para maravillarnos ante lo que hemos logrado descubrir y para reconocer a quienes hacen posible esos descubrimientos. Nosotros queremos que esta celebración sea una de esas ocasiones. El conocimiento es el componente esencial de nuestras posibilidades individuales y colectivas, es valioso en sí mismo y es además indispensable para nuestro futuro. Ese es el mensaje que queremos hacer llegar a la sociedad con nuestros premios Fronteras del Conocimiento, reconociendo a autores de contribuciones particularmente significativas y a través de ellos rindiendo homenaje al conjunto de la comunidad científica y a los creadores culturales. El conocimiento siempre ha sido un potente motor del progreso y más en nuestra época, en que, precisamente por el conocimiento acumulado, los avances se suceden con especial rapidez. Por ejemplo, solo en el periodo de existencia de estos premios desde el año 2008 ha sido detectado el bosón de Higgs, se ha logrado medir con gran precisión la edad del universo y ha mejorado enormemente nuestra capacidad para interpretar la información codificada en el genoma. Los avances en las nuevas teorías y modelos están en la base de avances tecnológicos de amplio impacto en nuestra vida cotidiana. Tecnología y conocimiento se retroalimentan y aceleran mutuamente. Los avances tecnológicos nos permiten observar y describir la realidad con mucho mayor detalle y nos ayudan a extraer información relevante, es decir, conocimiento de la nueva opulencia de datos disponibles. Esta aceleración en la generación de saber y de tecnología justifica una actitud optimista ante la complejidad del presente, porque el saber formalizado en teorías nos da potentes herramientas para hacer frente a los retos de la época actual. En el breve lapso desde que iniciamos los premios Fronteras del Conocimiento hasta ahora, hemos aprendido mucho más como especie, pero también hemos seguido emitiendo gases de efecto invernadero que alteran el clima de nuestro planeta. Hemos seguido destruyendo hábitats y con ello empujando a la extinción a numerosas especies animales y vegetales. Hemos seguido compartiendo los recursos de la Tierra de forma muy desigual con los miles de millones de personas que aún hoy en el siglo XXI tienen dificultades para acceder a la alimentación, la medicina, la educación y, por supuesto, al conocimiento y la tecnología, conformando un ciclo de retroalimentación inversa entre saber y pobreza. A menor acceso al conocimiento, más pobreza. Las soluciones a estos dos grandes desafíos, representados en estos premios con sendas categorías, tienen como requisito sine qua non el conocimiento. El conocimiento es nuestra principal herramienta evolutiva y nuestra única salida. Las aportaciones de nuestros galardonados ilustran a la perfección el valor del conocimiento científico en la búsqueda de soluciones. El profesor David Tillman ha desvelado y fundamentado la importancia de la biodiversidad de los ecosistemas. La salud de los ecosistemas y también su productividad depende del grado de biodiversidad. Y eso le ha llevado a enfrentarse a uno de los grandes desafíos: cómo producir más alimentos sin deforestar todo el planeta para dedicarlo a cultivos. Gracias al profesor Richard Halley, disponemos por primera vez de una amplia y a la vez precisa escala temporal de los cambios en el clima del planeta. Ahora contamos con información muy detallada sobre el clima de hace decenas de miles de años
información que es tremendamente relevante para entender el clima del presente. Ahora sabemos que el clima puede cambiar de forma drástica, mucho más rápidamente de lo que se creía. Y es, por tanto, indispensable tomar ya las decisiones correctas para prepararnos. El profesor Stephen Buswell ha realizado una valiosísima aportación, desarrollar una química que ha contribuido a transformar procesos esenciales de sectores tan importantes como el farmacéutico y el agroalimentario. Gracias a los nuevos enlaces químicos creados por él, numerosos fármacos y compuestos agroquímicos se sintetizan hoy de forma más eficiente y también más limpia. La contribución de los galardonados en biomedicina, los doctores Tony Hunter, Joseph Schlesinger y Charles Sawyers, muestra cómo una mayor capacidad de explorar nuevas dimensiones del cuerpo humano con herramientas muy potentes mejora el abordaje de patologías extraordinariamente complejas y devastadoras. Hunter, Schlesinger y Sawyers se han adentrado en la célula y han logrado descifrar una parte importante de los mensajes que envía y recibe el núcleo celular, abriendo así la vía a toda una nueva generación de fármacos para tratar el cáncer con más eficacia y menos efectos secundarios. La desigualdad y la malnutrición siguen siendo retos en los que se precisa avanzar con determinación, sobre todo en la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, donde todo el mundo tiene acceso a lo que pasa en cualquier parte del planeta. La ONG Helen Keller International es un ejemplo exitoso del compromiso en la lucha contra esta faceta de la desigualdad. A través de sus programas contra la malnutrición infantil y en especial de su proyecto de cultivos familiares orientados a una nutrición saludable, contribuye cada año a mejorar la vida de más de 300 millones de personas. Los economistas David Carr y Richard Blundell trabajan para comprender mejor variables del comportamiento humano que resultan determinantes en el desarrollo económico actual. Sus investigaciones han tenido y tienen una significativa influencia en el diseño de políticas públicas en áreas tan variadas como la fiscalidad, el estado del bienestar, la reforma de las pensiones, el mercado laboral, la corrección de las desigualdades y la regulación de los mercados. Leonard Kleinrock es uno de los pioneros que desplazaron fronteras analíticas, contribuyendo a visualizar los ordenadores no solo como herramientas de cálculo, sino sobre todo como potentísimas tecnologías de comunicación, abriendo paso a lo que hoy es Internet. Y antes de entrar en este acto he tenido el placer de explicarle lo que está haciendo la Fundación y el banco en todo eso que a él le gusta, que es el mundo de la tecnología digital. Internet es hoy el espacio natural para las generaciones más jóvenes y progresivamente el espacio de elección para todos. Es espacio de búsqueda, de información y noticias, espacio de comunicación, espacio de entretenimiento, de compras y obtención de servicios, de descarga y de subida de contenidos. Es espacio de educación e incluso de investigación y generación de conocimiento, de actividades creativas y también artísticas. Es, en definitiva, una tecnología universal definidora de nuestra época. En el Grupo BBVA estamos convencidos de que la revolución digital debe servirnos para transformar radicalmente nuestros procesos, nuestra gama de servicios, nuestra relación con los clientes y también con la sociedad. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo diferencial para dotarnos de una plataforma tecnológica robusta. Apoyándonos en esas plataformas, estamos pasando a la personalización de nuestros productos y soluciones accesibles de manera sencilla, transparente y segura desde cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo digital y además en cualquier momento. En paralelo, estamos transformando nuestra propia cultura corporativa, nuestro modo de vernos como empresa y nuestra futura trayectoria evolutiva. BBVA está liderando la transformación de la banca a nivel global. Es el banco más avanzado del mundo, de lejos, en la transformación digital. Si el conocimiento de base científica, junto con la tecnología, dibujan lo que somos y lo que podemos llegar a ser, el papel del arte no es menos valioso. Como saben, en esta familia de galardones Fronteras hemos querido representar ese vasto dominio con un área preferente para nuestra fundación, que es la música contemporánea. El maestro György Kurtág, distinguido en esta edición, tiene una dimensión innovadora,
vinculada a la autenticidad de su lenguaje musical y a su modo de equilibrar espontaneidad y reflexión. Gran conocedor de la tradición musical y literaria de Europa, el maestro húngaro ha sabido crear una voz propia que combina lo universal y lo personal, siempre mirando hacia más allá, hacia el futuro. Nuestros galardonados hoy son un modelo no solo por las contribuciones mencionadas. De sus biografías y trayectorias se desprenden enseñanzas de gran valor. Una de ellas es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento como elemento clave de la creatividad y de un trabajo en equipo fructífero en el que cada idea genera otras en una sutil reacción en cadena. Otra enseñanza que se desprende de la trayectoria de nuestros galardonados de hoy es el valor de confiar en la curiosidad. La curiosidad trae el conocimiento básico y del conocimiento básico se derivan casi siempre por rutas tortuosas y no previstas las aplicaciones. Y este es un mensaje importante, transformar el descubrimiento en algo que mejora nuestra vida de forma práctica, y eso requiere la colaboración estrecha de los generadores del conocimiento, de las empresas y de los usuarios finales. Unos y otros ven aspectos diferentes del problema y solo juntos generan soluciones para todos. Termino ya agradeciendo con el mayor énfasis la importancia de los jurados, en quienes descansa el prestigio de estos premios. Todos ellos están integrados por expertos de primer nivel en sus respectivas áreas y todos ellos operan con la mayor independencia y objetividad, sin conflictos de interés y con su compromiso total de seleccionar a los mejores. Es un indicador externo de su buen hacer que 4 de nuestros premiados en Fronteras en ediciones anteriores obtuvieran 2 o 3 años después el Premio Nobel. Gracias de verdad por su contribución. Siempre lo digo y siempre le recuerdo al director que si los jurados son buenos, los premiados serán buenos y los premios serán cada vez más importantes. Quiero expresar también nuestra gratitud al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestra principal organización pública de investigación científica y que es, como saben, nuestro colaborador esencial en todo el proceso de evaluación. Y, por último, deseo resaltar, ahora más que nunca, que encontrar la salida correcta hacia el futuro dependen, y siempre ha sido así, del conocimiento y de la cultura. Con esta fiesta del conocimiento, con este reconocimiento a las personas que amplían sus fronteras, esperamos que el mensaje llegue lejos, llegue muy alto y claro a todos los que deben construir y disfrutar de ese futuro. Nuestra más cálida enhorabuena a los galardonados, a los que envidiamos sanamente por lo mucho que están contribuyendo a nuestra sociedad, a sus familias que les apoyan en ese gran trabajo, a las instituciones que también están cerca de ellos y a todos ustedes, coprotagonistas esenciales de esta ceremonia. Muchas gracias a todos. Para garantizar la objetividad y la independencia de estos premios, la Fundación BBVA cuenta desde el inicio con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, la principal institución pública dedicada a la investigación en España y que abarca todas las áreas del conocimiento. El CSIC designa la presidencia de cada uno de los 8 jurados y, en consenso con la Fundación BBVA, se designan los demás integrantes. Además de ello, comisiones técnicas del CSIC hacen una preselección de las nominaciones recibidas. Tiene la palabra su presidente, el profesor Emilio Lora Tamayo. Señor presidente de la Fundación BBVA, señora secretaria de Estado, director de la Fundación, autoridades, miembros del jurado, señoras y señores galardonados, colegas y amigos, si uno tiene que recurrir a los servicios de un notario, de un taller mecánico, de un abogado o de un fontanero, no tiene forma de saber a priori cuál es el grado de profesionalidad o la eventual excelencia de la persona cuyos servicios requiere, porque quienes se dedican a estas profesiones no están clasificados, evaluados y ordenados jerárquicamente por sus propios colegas, ni existen registros públicos sobre ellos. Los científicos, por el contrario, nunca han obedecido a aquel prudente consejo evangélico del no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma vara
que midáis seréis medidos. Y dedican, por ello, una parte no despreciable de su tiempo a juzgar a otros colegas en numerosas comisiones, jurados, tribunales y comités, y a ser juzgados a su vez por otros o por los mismos a quienes ellos habían juzgado. Por deformación profesional, mi perfil de físico hace que los conceptos de medir y pesar suenen bien a mis oídos. Antiguamente, como hemos podido ver en la frase evangélica recién citada, se solía utilizar para medir un palo de determinadas dimensiones prefijadas, y de ahí la palabra española vara, de medir, la inglesa yard, la francesa aune, originariamente vara de aliso, o la griega canon, de la misma raíz que caña. Obviamente, por una simple metonimia, esas palabras que significan algo así como palo o caña acabaron adoptando el significado de medida y en ocasiones de excelencia o de lo selecto, como en la expresión el canon de los escritores del siglo de oro. Lo mismo ocurrió con el peso, que de referirse a algo concreto y físico pasó metonímicamente a significar aquello que hay que pagar por una determinada cantidad de grano, y de ahí el nombre de las monedas llamadas peso o peseta, o en inglés pound, que equivalían al peso pondus de la libra romana. A los científicos, sin embargo, ni se les mide con una vara ni se les pondera con un peso, sino que se les juzga en primer lugar por el número de sus publicaciones. Para saber cuántas publicaciones tiene uno, se recurre, como es bien sabido, a bases de datos como la Web of Science, Medline o la misma Google Scholar, esta última de acceso libre. Uno introduce el nombre de un científico cualquiera e inmediatamente en la pantalla aparece una relación más o menos completa de sus publicaciones, cosa que no ocurre con abogados, con notarios o con fontaneros. Sucede que algunos han publicado mucho, pero no siempre de gran calidad o de gran impacto. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se recurre al llamado salami publishing, en el que se van ofreciendo sucesivas rodajas de una misma idea o de un tema muy concreto, o cuando se está dentro de un equipo que produce frecuentes artículos que firman todos con mayor o con menor merecimiento. Pues bien, para que la cantidad de papers no sean el único indicador de excelencia, se viene recurriendo al número de citas que recibe una publicación concreta o un autor determinado. Existen así herramientas como el Science Citation Index o el Social Science Citation Index y otros similares en los que aparece el número de citas que ha recibido cada artículo. Tampoco el número de citas es un indicador infalible de calidad. Si fuese solo por el número de citas, el personaje más importante e influyente del Imperio Romano sería Poncio Pilato, que no era más que una especie de subdelegado del gobierno de una remota provincia en el Imperio, pero al que decenas de miles de cristianos de todo el mundo, que ignoran que el emperador del que dependía era Tiberio, citan cada día. Por ello, en el año 2005, un físico de la Universidad de California, San Diego, llamado George Hirsch, publicó en la revista PNAS un artículo, en el que decía lo siguiente: propongo el índice H definido como el número de artículos con un número de citas mayor o igual a H como índice útil para caracterizar la producción de un investigador. Nació así el índice H, que ha tenido un enorme éxito porque mide simultáneamente la productividad y el impacto y se puede aplicar por igual a individuos, a grupos o a instituciones. Su éxito es tal que cada vez se pide más como un dato a ofrecer obligatoriamente en convocatorias y concursos a los que se presentan los científicos, si bien, como todos los datos que obedecen a una métrica semiautomática, han de manejarse con sentido común, o por lo menos en un contexto de peer review que asegure que ese sentido común tiene grandes posibilidades de manifestarse. Los índices H varían mucho de un área de conocimiento a otra, porque cada uno tiene su propia cultura de cita. Favorece además a las disciplinas experimentales frente a las teóricas y a los mayores frente a los jóvenes, pero aún así se está consolidando como una herramienta útil para medir y clasificar a los individuos y a los grupos del gremio. Los galardonados
de los premios Fronteras del Conocimiento, que pertenecen al gremio de los científicos, conocen bien estos hechos que he expuesto de manera sumaria, pero otros asistentes a este acto quizá no están tan informados de cómo los investigadores se miden, se valoran, se evalúan constantemente y cómo, por ello, en nuestro pequeño mundo estamos todos contados y medidos. Ello nos permite reconocer con bastante facilidad y notable fiabilidad dónde se encuentra la excelencia, la originalidad y el talento de frontera. Aquí tenemos concretamente unos ejemplos sobresalientes de esa excelencia científica, seleccionados en la convocatoria de los Premios Frontera del Conocimiento de este año. Al premiar a los ilustres colegas señores Stefan Buchwald, David Tillman, Tony Hunter, Charles Sowers, Joseph Schlesinger, Leonard Kleinrock, Richard Blundell y David Card, los miembros del jurado han actuado con todas esas herramientas y todas las exigencias profesionales de los evaluadores científicos, y el resultado de su elección resulta, por lo tanto, totalmente convincente a priori. La misma tranquilidad nos debe merecer los premios a Georgi Kurtaj y a la benemérita Helen Keller Internacional, porque la excelencia en sus respectivas actividades, artística la primera y de solidaridad internacional la segunda, se podría decir que son axiomáticas. En cualquier caso, tengo para mí que no somos nosotros quienes honramos hoy a los científicos y a los no científicos galardonados, son ellos quienes honran a toda la sociedad por su excelencia, por su honestidad y por su entrega. Enhorabuena, pues, a los galardonados y a la Fundación BBVA, que cada año nos alegra el corazón a todos con esa inyección de optimismo y de renovación de la confianza en las personas. En España no han sido frecuentes ni tradicionales unas entidades que en Inglaterra se conocen como charities o charitable organizations. Aquí las actividades filantrópicas o de mecenazgo habían solido estar vinculadas más bien a órdenes religiosas o las propias iglesias diocesanas y también, aunque menos frecuentemente, a la corona o a la nobleza. Apenas habían existido, sin embargo, organizaciones laicas, de esas que se desarrollaron a partir de la Ilustración del siglo XVIII y que en Europa y en Estados Unidos están en la base de tantas creaciones artísticas y tantos avances científicos. Los investigadores españoles, que salíamos a hacer nuestra formación postdoctoral a países científicamente más avanzados que el nuestro, veíamos con envidia cómo en ellos existía todo un nutrido hábitat de instituciones de fomento y promoción de las artes y las ciencias y aspirábamos a que algún día existiesen en España organizaciones similares. Pues bien, ese día ha llegado ya, y gracias a charitable organizations como la Fundación BBVA y otras por el estilo, contamos hoy con unas utilísimas herramientas para suplementar el papel del sector público que nunca puede ni debe cubrir toda la oferta. Renuevo a esta fundación, pues, nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestros parabienes que cada año me es tan grato manifestar. Muchas gracias por su atención. El primer galardón corresponde a la categoría de Ciencias Básicas, Física, Química y Matemáticas. El Premio Nobel de Física, Theodor Hans, ha presidido el jurado. Ignacio Cirac, director de la División Teórica del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania y miembro del jurado, da lectura a un extracto del acta. El premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas ha sido concedido en su 7ª edición al profesor Stefan Buchwald, catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por el desarrollo de rutas catalíticas basadas en el paladio y el cobre para la formación de enlaces moleculares carbono-nitrógeno y carbono-carbono. Este avance ha tenido un enorme impacto en los campos de la síntesis orgánica y en la química organometálica y de materiales. Stefan Buchwald ha jugado un papel decisivo en el desarrollo de los métodos de acoplamiento cruzado catalítico para la formación de enlaces carbono-heteroátomo, llevándolos a la vanguardia de la química orgánica.
El ligando de Buchwald es un ligando rico en electrones y estable al aire que produce un catalizador organometálico muy eficiente. Esto permite llevar a cabo la reacción de acoplamiento cruzado a escala industrial, lo que conduce a la síntesis eficiente de modernos productos farmacéuticos y compuestos para uso agrícola. Esta química está siendo aplicada a la creación de fármacos para numerosas enfermedades, incluyendo distintas formas de cáncer, SIDA, artritis reumatoide, inflamación o diabetes. En la actualidad, la síntesis de muchos nuevos fármacos basados en moléculas pequeñas emplean la reacción de Buchwald. Sus trabajos sobre ligandos y los estudios mecanísticos también han conducido a procesos de acoplamiento carbono-flúor y carbono-trifluormetilo, ampliando aún más las posibilidades de fabricar nuevas moléculas. Members of the Presidency, authorities, distinguished guests, what a tremendous honor to receive the 2014 BBVA Frontier of Knowledge Award in the Basic Sciences. This award recognizes 30 years of work by the members of my research group, exceptionally hardworking students and postdoctoral coworkers who have contributed so many ideas and brought them to fruition. I am beholden to them for their incredible effort, energy, and creativity. I'm also very grateful to my family, particularly my wife, son and daughter, and my parents for their support. Basic science is under attack throughout the world. Many feel that research should be focused exclusively on endeavors that have specific practical applications in mind. I can tell you that the work that I am principally receiving, for which I'm principally receiving this award, would have never been carried out under that funding scenario. History has shown that it is exceedingly difficult to predict which scientific discoveries will lead to major advances. Moreover, so often it is the scientist following his or her own intellectual curiosity whose finding leads to a breakthrough. It is also important that there be a diversity of approaches in scientific research. As an enterprise, we must avoid the tendency to force all researchers in a field to adopt a single style or approach. The ability to make new molecular sciences, specifically the field of synthetic chemistry, with tailored properties, is at the center of chemistry and of science. The research in my group has focused on the development of techniques to prepare useful substances, whether they be for academic research or for discovery and application in the pharmaceutical, agrochemical, or materials-based industries. While our initial work was focused almost entirely on basic findings, we have tremendously enjoyed and benefited from interactions with other academics and those in industry who have challenged us to take our work to the next level. I have found the exchange between the inventors, in this case, my research group, and the users, other academics, and those in industry, to be particularly enjoyable and beneficial to advancing our research. It gives me great satisfaction to see how others can utilize our results to advance their own research efforts. In the end, it is the overall enterprise, the combination of basic research and subsequent practical application that benefits society. Here I have tried to emphasize that basic curiosity-driven research and societal and economic progress are inextricably linked. In summary, to receive the BBVA Frontiers of Knowledge Award in the Basic Sciences is a highlight of my career. It recognizes the value of the long-term investment in basic scientific research, and that a lengthy period of time, often decades, as well as a great deal of effort, are necessary to make significant discoveries. Thank you very much. El jurado en la categoría de biomedicina ha estado presidido por la profesora Angélica Schnieke, catedrática de Biotecnología Animal de la Universidad Técnica de Múnich.
Tony Hunter, Professor and Director of the Salk Institute, Director of the Salk Institute, Joseph Schlesinger, Chairman of the Department of Pharmacology at Yale University School of Medicine, and Charles Sawyers, Human Oncology and Pathogenesis Program Chair at the Memorial Sloan Kettering Cancer Centers, are honored in biomedicine category for the discovery of tyrosine phosphorylation of proteins as a major signal transduction mechanism. This has led to a detailed understanding of cellular growth control and the development of a new class of successful cancer drugs. Cells sense the environment through proteins that are located on their surface. One major class of these proteins are known as tyrosine kinase receptors, which govern fundamental processes such as proliferation, migration, metabolism, differentiation, and survival, as well as those that regulate intracellular communication during development. Many human cancers are driven by mutations in tyrosine kinase receptors and those proteins that are activated by these inside the cells. They have become important targets for therapeutic interventions. Today, it is estimated that about a third of pharmaceutical research and development efforts goes into targeting tyrosine kinase receptors and their signaling pathways for cancer therapies. The BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Biomedicine recognizes these contributions of the three eminent scientists who have taken the field all the way from the initial basic discoveries to clinical applications that saves life. Tony Hunter discovered a new type of enzyme that phosphorylates tyrosine residues in proteins, which opens the field. Joseph Schlesinger discovered the principles through which these receptors function. Charles Sawyers discovered how drug candidates interfere with these pathways, which led to the clinical translation of these basic concepts into the treatment of cancer. En nombre de los tres galardonados, agradece el premio el profesor Tony Hunter. Members of the Presidency, authorities, distinguished guests. On behalf of my colleagues, Yossi Schlesinger and Charles Sawyers, I am deeply honored to accept the BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Biomedicine, which has been given for our work on tyrosine phosphorylation and its role in cell signaling, and the development of drugs that target tyrosine kinases for cancer therapy. I'm particularly grateful to be here because when I first learned of the award, I was lying in a hospital bed recovering from a serious bicycle accident. Like many discoveries, there was an element of serendipity in the way that I stumbled on tyrosine phosphorylation. At that time, in 1979, we were studying a DNA tumor virus transforming protein and had just shown that it has a kinase activity that adds phosphate to proteins. I was doing the routine test to determine the amino acid our enzyme attached phosphate to, expecting serine or threonine, the phosphoamino acids known at the time. This meant breaking up the protein into single amino acids and separating them on a plate by applying an electric current. The night I did the experiment, I was too lazy to make up a fresh lot of the necessary buffer solution. And because I used an old solution, a novel phosphorylated amino acid was revealed. The mystery compound proved to be phosphotyrosine, and a new type of protein kinase was born. Yossi Schlesinger began working on the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase in the 1970s, and his subsequent work has revealed how EGF binding to the receptor transmits signals inside the cell. Once it emerged that activated tyrosine kinases can cause cancer, he founded a company to make small molecule tyrosine kinase inhibitors for cancer therapy. His company, Sugen, successfully developed a number of inhibitors that target cancer-causing tyrosine kinases, including Sutent, an FDA-approved cancer drug.
Charles Sawyers began working on chronic myelogenous leukemia and the role of the BCR-ABL tyrosine kinase in this disease 25 years ago. He realized that targeting the BCR-ABL kinase activity could become a new type of CML therapy and led clinical trials that resulted in the approval of Gleevec, a small molecule inhibitor of the BCR-ABL kinase, as a new and very effective treatment for CML approved by the FDA in 2001. Gleevec became the harbinger of what is now a large number of tyrosine kinase inhibitor drugs in use for cancer therapy. It goes without saying that many people in our groups and other scientists around the world, as well as our families, have played a key part in the research that led to the discovery of tyrosine kinases and the generation of drugs that target tyrosine kinases, and we owe them all a debt of gratitude. It is indeed very satisfying that a discovery made over 35 years ago has led to the development of a treatment for a devastating human disease. Finally, let me acknowledge the BBVA Foundation and thank them for their hospitality and the honor that they have bestowed upon us with the Frontiers Award in Biomedicine. Thank you. En la categoría de Ecología y Biología de la Conservación, lee el acta el secretario del jurado, el profesor Jordi Bascomte, catedrático de Ecología en el Instituto de Biología Evolutiva y Estudios Ambientales de la Universidad de Zúrich. El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación se concede al profesor David Tillman por su investigación fundamental sobre la relación entre la biodiversidad y los servicios del ecosistema. Su innovador trabajo combina estudios experimentales a largo plazo con avances teóricos. Asimismo, a escala internacional, se le considera uno de los ecólogos más influyentes de la actualidad. Su trabajo ha demostrado que las comunidades más diversas persisten mejor y son más productivas, lo cual ha ayudado a entender la relación entre la diversidad y la estabilidad de los ecosistemas terrestres. La investigación del profesor Tillman cuantificó por primera vez el valor de conservar la biodiversidad, para lo que demostró de manera inequívoca la existencia de una relación entre la pérdida de especies y la pérdida de funciones ecológicas. Las comunidades más diversas son más productivas, más resistentes ante invasiones de especies exóticas y más estables ante fenómenos perturbadores como la sequía. Además, ha mostrado cómo un gran número de especies vegetales pueden coexistir como resultado de una compensación entre capacidades competitivas y de dispersión, lo que ha servido para formular una sólida teoría de la biodiversidad funcional. También ha desarrollado el concepto de deuda de extinción, según el cual los efectos de la destrucción del hábitat sobre la extinción de las especies pueden manifestarse generaciones después de la perturbación. Ello generaría una deuda de pérdida de especies que habría que saldar en el futuro. La investigación fundamental, pionera del profesor Tillman, tiene también implicaciones muy importantes en el campo de la conservación y gestión de recursos naturales. Su trabajo muestra que las combinaciones de hierbas perennes naturales suministran más energía por área que el etanol derivado del grano de maíz. Más que deteriorar el medio ambiente, la biodiversidad lo beneficia. Su investigación ha contribuido a definir políticas basadas en el conocimiento científico y dirigidas al uso de la tierra y el balance del carbono a escala mundial. Members of the Presidency, authorities, distinguished guests, it is an immense honor to receive the BBVA Foundation of Frontiers Award in Ecology and Conservation Biology. I've been incredibly fortunate to be able to dedicate my life to the study of nature and humbled to receive a BBVA award for this work.
Tonight, I'm filled with gratitude for all those who taught me, who guided me, who challenged me, who mentored me, and who inspired me, especially my parents, my high school teachers, my university professors, and of course, my wife and my family. I want to thank a few people in particular: my high school biology teacher, Don Farnham, Steve Hubble, John Vandermeer, Peter Killam, and Susan Killam, who mentored me at the University of Michigan, where I obtained my PhD, and all of my colleagues and students with whom I've been privileged to work at the University of Minnesota for a long time now. We are here tonight to celebrate what may be the most unique feature of humanity. We are the only species that searches for knowledge, cherishes its discovery, and teaches it to subsequent generations. This accumulated knowledge and wisdom is a foundation of our lives. It defines what it means to be a human, and it is so vast that many of us spend 20 or 30 years of our life gaining the knowledge we need for our careers. Curiosity about ecosystems and a desire to do fundamental research that could also help the Earth drew me to ecology 45 years ago. I wanted to know why the world could have so many species that would be competing with each other and yet still coexisting. Our numerous experiments in prairie grasslands and the related mathematics that we have done trying to understand this diversity have helped us answer these kinds of questions. We now know that the same trade-offs that force each species to be highly specialized on doing one thing very well also explain how it is that so many different species that compete with each other coexist. And it also explains why biological diversity is so important. Work by hundreds of scholars during the past 2 decades has shown that biodiversity is the single most important factor determining how ecosystems operate, how they function. The loss of biological diversity irreversibly diminishes the ability of ecosystems to provide a stable and sustainable supply of goods and services that are vital to humanity. At perhaps no time in the history of humans have we needed knowledge and wisdom about the environment and about ourselves more than we need it today. Climate, biodiversity, and the health of ecosystems worldwide are threatened by how we meet our needs for food and for energy. We already have sufficient knowledge to meet these needs and to do so in a way that does not harm the environment. What we lack is the wisdom to do so. As the Earth becomes filled with a total of 10 or 11 billion people, we need a new ethic, a full Earth ethic that balances our need for food and energy and a livable environment, that values efficiency, and that assures that future generations can have lives as rich and as full as those that we have been privileged to live. Thank you. El jurado en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación ha estado presidido por el profesor George Gottlob, catedrático de Ciencias de la Computación de la Universidad de Oxford, quien lee el acta. The BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in the Information and Communication Technology category is granted to Leonard Kleinrock, Distinguished Professor of Computer Science at the University of California, Los Angeles, for his seminal contributions to the theory and practical development of the Internet. Kleinrock was responsible for establishing the first remote connection between 2 computers in 1969, and he developed queuing theory, the crucial mathematical foundation for packet switching networks, one of the basic technologies behind the Internet. The first connection between 2 remote computers was made on October 29, 1969, within the framework of the ARPANET project.
with one computer located at his lab and at UCLA, and the other at the Stanford Research Institute, SRI. The significance of this contribution is that this connection is considered to be the precursor of the Internet. The development of queuing theory, which allowed the disruptive transition from circuit switching as used in analog telephone networks to packet switching, which is now used in the Internet, has great significance not only for the Internet, but also for many other fields such as traffic control, logistics, manufacturing, and transportation. In all these applications, queuing theory leads to significant reduction of waiting times. Members of the Presidency, authorities and distinguished guests, I am humbled and most grateful to have been chosen to receive the BBVA Frontiers of Knowledge Award in Information and Communication Technologies from this foundation, an organization that, as you heard, is devoted to the promotion of research and to the advancement of knowledge. This is indeed a singular honor. There is a fundamental sequence of phases that occur in the life cycle of any particular scientific research that leads to major technological advantages. To illustrate this, I'd like to share with you the journey that I have taken in the case of the Internet. In the first phase, there's the recognition of a need, a desire, a dream, if you will. In my case, this took place when, as an MIT graduate student in 1959, I found myself surrounded by heterogeneous computers, and I recognized that they eventually would need to communicate with each other. Yet at the time, there was no adequate technology to support such communication. This was a challenging problem. It had not been studied. It's one whose solution would have impact, and I saw how to solve it. Perfect problem to work on. In the second phase, there's the expression of a vision to fulfill that dream, and there have been a number of visions over the days. Rare individuals had articulated visions of what one day would become the Internet. One of the earliest expressions imagined that, quote, "It will be possible for a businessman in New York to dictate instructions and have them instantly appear in type at his office in London or elsewhere. An inexpensive instrument, no larger than a watch, will enable its bearer to deliver any picture, character, drawing, or print from one to another place," end quote. Amazingly, this quote is from the great Nikola Tesla from 1908, more than 100 years ago. So the vision's been there for a while. In the third phase, one must conduct the basic science and mathematics to give substance to that dream. In my case, as a PhD graduate student, in 1962, I established a mathematical theory of computer networks, set up the analytical model, carried out the mathematical solution, articulated the underlying principles that makes that technology so effective. So the understanding was important as well as the development. Consequently, as a scientist, I knew how the technology should behave well before it was implemented. But as an engineer, I also knew what we didn't know. And so we had to experiment along the way. The experimentation was and is critical to the journey of success. In the fourth phase, the technology must be implemented and deployed. Surprisingly, once the theory was laid out and proven, and this was over 50 years ago, the ideas were unwelcome, ridiculed, and dismissed outright by the entrenched networking industry.
It took years before the fundamental ideas were implemented into the practical realization we now call the Internet. Today's Internet has captured the imagination and attention of the entire globe. It provides enormous benefits to humanity in so many wonderful and crucial ways, while at the same time presenting serious challenges to its appropriate use. So what does its future hold? As regards the future infrastructure, I foresee that we are creating a pervasive global nervous system. The Internet will be everywhere, and it will be invisible in that it will disappear into the infrastructure. As regards future applications and services, we must recognize that delightful applications in the past have mostly been unanticipated, surprising, and explosive. So what we can predict is that we will be unable to predict their future. How lovely. We have indeed created a global system that will constantly shock us with surprises. Now, the Internet had to happen. It was in the air. It was a vision waiting for technology to catch up. And it would have happened if none of us as pioneers had ever been born. As long as young minds are encouraged to courageously pursue knowledge at the frontier, we will continue to have breakthroughs that have dramatic and beneficial impact to humanity. My thanks go to the billions of Internet users who contribute to its wonders, to my brilliant MIT mentors, such as Claude Shannon and the most recent winner of this BBVA award, Marvin Minsky, to my MIT office mates, such as former BBVA winners, Tom Kyleth and Jacob Ziv, and to that small army of amazing PhD students that I've mentored, to my brilliant colleagues, and importantly, to my family, especially my wife, who is here to share this magnificent and humbling award with me today. To the BBVA Foundation, I say, muchas gracias. Eric Maskin, Premio Nobel de Economía y catedrático en la Universidad de Harvard, presidió el jurado en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas. Da lectura al acta Manuel Arellano, secretario del jurado y profesor de Econometría del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. El jurado otorga el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas a los profesores Richard Blandel, catedrático de Economía en el University College de Londres, y David Card, catedrático de Economía en la Universidad de California en Berkeley, por sus contribuciones a la microeconomía empírica. Partiendo de importantes problemas económicos de tipo empírico, los premiados, junto con sus diversos coautores, han desarrollado y estimado modelos econométricos apropiados para estas cuestiones, llevando a cabo en ese proceso contribuciones metodológicas muy significativas. Tanto Blandel como Card se caracterizan por su atención a los aspectos institucionales, los diseños precisos e innovadores de sus investigaciones, la aplicación rigurosa de las herramientas econométricas y la presentación imparcial de los resultados. Blandel ha llevado a cabo un tratamiento integrado de las decisiones de consumo y empleo para realizar estimaciones de las elasticidades de la oferta laboral, analizar los efectos de las reformas fiscales y documentar y explicar la divergencia entre las desigualdades de la renta y del consumo. Ha estudiado el efecto no monotónico de la competencia sobre la innovación. Asimismo, ha desarrollado nuevos métodos econométricos para estudiar datos de corte transversal y de panel referidos a personas, hogares y empresas. Card ha examinado cuestiones como la oferta y la demanda de trabajo, la inmigración, el rendimiento educativo, los programas de bienestar, el impacto de los sindicatos y los salarios mínimos sobre el mercado de trabajo y la atención sanitaria. Ha sido un pionero en el uso de experimentos naturales y cuasinaturales para aislar efectos causales.
Su influencia ha llevado a los investigadores empíricos a prestar mayor atención a qué fuentes de variación en las variables clave permiten identificar los efectos causales. El trabajo de Blandel y Card ha tenido numerosos seguidores y ha promovido políticas públicas basadas en evidencias acerca de cuestiones fundamentales como la fiscalidad, el bienestar, la reforma de las pensiones, la desigualdad o la regulación de los mercados de productos. El profesor Blandel agradece el premio en nombre de los dos galardonados en esta categoría. Members of the Presidency, authorities, distinguished guests, on behalf of David Card and myself, I'm delighted to accept this enormously prestigious award in economics. We're waiting for lightning to strike. We would like to thank the BBVA Foundation and the distinguished members of the jury. It's particularly pleasing to be chosen for this award following in the footsteps of such eminent past winners. Our field, the field of empirical microeconomics, has been and remains one of the most exciting scientific developments in economics over the last 2 or 3 decades. The availability of new data to address key questions across the breadth of economics has revolutionized the way economics research is carried out. And we have both been lucky enough to ride upon this wave of new research and new ideas. Examining individual behavior and accurately eliciting the factors that drive earnings, employment, immigration, family incomes, inequality, and poverty, and so on, has been at the heart of this research agenda. Understanding which policies work and how better policies can be designed is a key part of our motivation. Our aim has been to be more than descriptive and to uncover the causal relationships that underpin economic behaviour and allow us to make credible statements about the impact of minimum wages, of welfare changes, of tax policies, of education reforms, and the like. We both agree that where we've had success in this venture, it could not have been achieved without the wonderful group of collaborators we have both been lucky enough to work with over the years. Empirical microeconometrics research is really more like a lab-based science, and the great joy in our work has been able to work closely with others, especially promising young people who've gone on to build their own important careers. We benefit enormously from the colleagues and students at our home institutions. In my case, University College London and the Institute for Fiscal Studies. In David's case, Princeton University and the University of California, Berkeley. And from the support of these institutions throughout our careers. Finally, we're both extremely grateful to our families for many decades of patience, understanding and support. Like I'm sure many of the other award winners, our partners have had to put up with many, many early mornings, late meetings, late nights, missed dinners, but through it all, including times when things were going less well, and wonderful occasions like this, their understanding and love has been an extraordinary source of support. So thanks to my wife and to David's wife, Cindy, who are both here. Thanks to you all, and many thanks to the BBA for this fantastic award. Thank you. El jurado en la categoría de música contemporánea ha estado presidido por Philippe Albera, director de Editions Contrechamps, quien da lectura al acta.
Le prix de la Fondation BBVA Frontières de la Connaissance dans la catégorie musique contemporaine a été attribué au compositeur György Kurtág. Compositeur venu de cet autre monde qu'était l'Europe de l'Est après la Seconde Guerre, György Kurtág a trouvé tardivement sa voix à la fin des années 1950. Cette voix, longtemps marginale, ne fut reconnue en Europe de l'Ouest qu'à la fin des années 1970, à travers l'un de ses chefs-d'œuvre, les messages de feu demoiselle Troussova pour soprano et ensemble. L'œuvre vocale de Kurtág est centrale dans son catalogue, comme est essentielle sa relation à la poésie, une poésie qui est à l'image de sa musique, à la fois lyrique et laconique. La liste des écrivains qu'il a mis en musique est un panorama de la poésie universelle, dans des langues multiples où le hongrois côtoie l'allemand, le russe, le roumain, le grec ancien, le français ou l'anglais. Avec les messages de feu demoiselle Troussova, on découvrait une musique qui ne correspondait pas aux critères de l'avant-garde musicale et qui, dans des formats réduits, concentrait toute l'histoire de la musique, tout le spectre des expressions humaines. La dimension novatrice de la musique de Kurtág n'est pas liée aux matériaux qu'il utilise, mais à son esprit, à l'authenticité de sa démarche, à sa manière de franchir les frontières entre les cultures, entre musique savante et musique populaire, entre spontanéité et réflexion, entre formalisation et expression. Pour Kurtág, la musique s'inscrit dans un dialogue constant avec le passé. Elle veut parler, elle veut exprimer les formes universelles de la subjectivité. Ces phrases, d'un lyrisme intense, poussées jusqu'aux limites, sont condensées en quelques notes. Ces formes, chargées de significations complexes, sont ramassées en quelques mesures. Il n'y a pas de grandiloquence, mais une rare intensité expressive. Il n'y a pas d'effet non plus. Chaque note est essentielle. Pour Kurtág, la plus grande exigence, la plus grande difficulté est de trouver la note juste, une note qui porte en elle tout un monde et avec laquelle se crée tout un monde. Il s'agit là non seulement d'une exigence musicale, mais d'une exigence éthique. On la retrouve dans les cours d'interprétation que Kurtág a donnés tout au long de sa vie, où chaque note, chaque indication, chaque geste doivent engager le musicien totalement. C'est dans cet esprit qu'il a imaginé des recueils pour les pianistes débutants, en impliquant entièrement les enfants dans le jeu. Titre de ces recueils, Játékok en hongrois. Il cherche à libérer le geste, le corps et l'imagination, plutôt que de les enfermer dans un cadre scolaire. Chaque interprète de Kurtág doit retrouver de telles impulsions. Cette voix qui s'est défiée de tout système et qui s'est tenue hors de toute compromission a tracé un chemin à l'écart des grands courants. Elle apparaît aujourd'hui comme une alternative à une vision de l'histoire qui serait réduite à l'opposition entre innovation et retour aux modèles anciens, entre une musique refermée sur elle-même et une musique à la recherche d'une communication aussi large que possible. Buonasera. Please forgive me for stealing Pope Francesco's Buonasera greeting on his investitura, but it is for me a model of humble simplicity and deep humanity. Perhaps a program giving too. Members of the presidency, authorities, distinguished guests, all I can do in this moment is express how thankful I am to every institution and every person who took part in awarding me this unimaginable prize. I am very touched
and I feel the warmest gratitude. I have been working on my opera Endgame by Samuel Beckett since 2010. Many have asked me what the text is about, and I have always found myself incapable of explaining it adequately. At last, I stumbled upon a short English poem by Beckett and chose it as the prologue of my opera. It is sung in English, also the opera itself is in French, as in its original version, Fin de Partie. Allow me to read it to you now in order to provide you with a better understanding of the text of Endgame, and also to make acquaintance with the composer behind the opera, that is me. It is roundelay written by Beckett about 20 years after Endgame. The poem goes around in circles, just like the structure of the play itself. It goes like this. Samuel Beckett, roundelay. On all that strand, at end of day, steps soul sound, long soul sound, until unbidden stay, then no sound, until unbidden go, steps soul sound, long soul sound, on all that strand at the end of day. Thank you. El profesor Björn Stevens, director del Instituto Max Planck de Meteorología, presidió el jurado de la categoría de Cambio Climático y da lectura al acta. As someone trained in the ways of the sky, I think I have to correct some misinterpretations from earlier today. It's really a celebration that's going on outside for all these heroes of science that we have before us. And it's my great pleasure to be able to introduce another one, and that's this year's BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Climate Change. In its 7th edition is being bestowed on Professor Richard Alley at the Pennsylvania State University for expanding the frontiers of knowledge of the mechanics of ice and their implication for abrupt climate change. Richard Alley's pioneering research into the properties of something as simple as ice have proven crucial to understand ice flow and the stability of massive ice sheets and glaciers. These insights have led to the ability to detect and to interpret rapid climate variations from very high temporal, finely layered ice cores. Ice on land is a natural tape recorder of past climate changes, and its behavior critically controls things like global sea level and climate. Interpreting this tape recorder requires understanding how ice forms, how it deforms, and how it flows. Richard Alley's early studies of fast-flowing Antarctic glaciers identified key processes that have enabled the interpretation of some of these natural tape recorders. They have shown how ice sheets can be extremely sensitive to climate change. His ability to integrate and work across very different fields, including geophysics, geology, and glaciology, has provided definitive observational evidence for very large swings in climates over regions over decades, and for the mechanisms underpinning these. Professor Alley's work and his passionate ability to communicate climate system science have alerted our society to the risks in a warming world
of rapidly disintegrating ice sheets and abrupt changes at the regional level. Professor Ali. Members of the Presidency, authorities, distinguished guests, I'm deeply humbled to receive a BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award for our work on climate change. My sincere thanks to you, to the Selection Committee for this honor. The spread of our hunter-gatherer ancestors across the Earth contributed to a wave of extinction that made their lives harder. In some sense, perhaps only a few million people had overpopulated the world. 10,000 years ago, as the climate calmed down from the abrupt Ice Age jumps, those ancestors were able to begin settling down, learning to grow crops and build towns, get along with their neighbors, clean up after themselves, feeding their children, and leading to the billions of people who now share this wonderful planet. Much of that success depended on finding external sources of energy to plow and harvest, to transport and cook, to heat and cool, and so much more. External energy use for some of us is 100 times more than the energy from our food, as if we each have 100 energy serfs to do our bidding. Yet we remain primarily hunter-gatherers of this external energy. Our ancestors suffered deforestation and scarcity after burning trees and whales far faster than they grew back. We have trees and whales now because we switched to burning fossil trees and fossil algae. But we're burning these fossil fuels about 1 million times faster than nature saved them for us. So change must come. And the evidence is clear that burning most of the remaining fossil fuels before we switch to sustainably farming energy will cause climate changes that make life much harder for people and many other species. Fortunately, we're the first generation that knows how to build an economical, sustainable energy system to power everyone on the planet almost forever. And we have a window of opportunity before the climate changes from fossil fuel burning become large and highly damaging. We can change climate in ways that last longer than the 10,000 years we've been farmers. Or we can use solid science to find paths that help the economy and the environment. This BBVA Foundation Award, by honoring the scholarship of climate change, helps the public make those choices. I'm being recognized for the work of a community. I am deeply grateful to numerous colleagues, including Sridhar Nandakrishnan, Byron Perzak, Dave Pollard, Don Voigt, Todd Sowers, Peter Burkett, Jeff Haines-Siles, and Erna Akugino, and so many more. To my mentors, to students and young researchers who've worked with us, and to my university, Penn State. I owe a tremendous amount to my family, especially our parents and daughters, and most of all to my dear wife, Cindy. I was in the field for our first wedding anniversary, and our 5th, and our 9th, and our 10th, and our 12th, and Sunday was our 35th. Cindy, this one's for you. She's my support, my inspiration. So, this storm that has been rattling these solid stone walls is food and drink. It's the life from our climate system. We face a very bright future if we use our knowledge of climate and energy wisely. Thank you. Llegamos ya al último de los galardones. El profesor Pedro Alonso, director del Programa Mundial sobre Paludismo de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra y presidente del jurado en la categoría de Cooperación al Desarrollo, lee el acta del premio.
Bueno, como siempre decimos en la introducción de este premio, last but not least, es un honor presentar al ganador de esta edición de los premios Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento, en la categoría de Cooperación al Desarrollo, que se concede a la ONG Helen Keller International. Helen Keller International es una institución centenaria con un largo historial en el desarrollo, contraste y escalamiento de programas destinados a luchar contra la malnutrición, la ceguera y las discapacidades en todo el planeta, y a luchar por integrar estas estrategias basadas en evidencias en el ámbito de los gobiernos locales y las estructuras comunitarias de modo que sean sostenibles. En la actualidad, Helen Keller International desarrolla más de 180 programas en 21 países de Asia y África, donde viven algunas de las poblaciones más vulnerables. Como prueba de su alcance, trabajando para socios nacionales, Helen Keller International ha contribuido a que 54 millones de niños africanos reciban 2 veces al año complementos de vitamina A. Su pionero programa de producción familiar de alimentos ha sido una de las principales herramientas para llegar de un modo sostenible a las comunidades con menos recursos. El hambre y una dieta pobre en diversidad reducen las funciones cognitivas, la capacidad física, la resistencia ante enfermedades, así como los ingresos y la calidad de vida. Helen Keller International lidera el programa Producción Familiar de Alimentos, un modelo innovador, interdisciplinar, que fomenta la mejora de las prácticas agrícolas y nutricionales, aprovechando sinergias. Este planteamiento se aplica fundamentalmente a las comunidades que tienen dificultades para acceder a los mercados laborales y de alimentos. El programa fomenta el cultivo y consumo de una variada selección de frutas y verduras en los hogares, prestando especial atención a las especies que contienen micronutrientes como la vitamina A y el hierro. Helen Keller International investiga e innova en la resolución de los cuellos de botella en la distribución e implementación. Por ejemplo, aunque las estrategias de complementos con micronutrientes están destinadas básicamente a los primeros 1000 días del niño desde su concepción, debido a lo vital de sus necesidades nutricionales, Helen Keller International ha reconocido que sus programas nutricionales clásicos no llegan apenas a un 20% de esos niños. A través de un abordaje de gestión del conocimiento y la investigación aplicada, Helen Keller International ha desarrollado estrategias para promover cambios conductuales sobre la nutrición, mejorando el acceso y la distribución. Kind of an honor and a challenge to be the last speaker of the evening. Members of the Presidency, authorities, distinguished guests, I'm honored and humbled to accept this award on behalf of my organization, Helen Keller International, and I'm humbled to be with such distinguished fellow awardees. We are turning 100 years old this year, so this recognition could not have been better timed. I'm deeply grateful to our nominators, Professor Ángel Gil of the University of Granada, and Mr. Shengen Fan of the International Food Policy Research Institute, and to all of the members of the jury of the BBVA Frontiers of Knowledge and Cultural Award. We really appreciate this recognition of our work in developing, testing, and scaling up innovative programs that marry agriculture and nutrition. Our centennial is dedicated to treasuring our legacy, which this wonderful award celebrates. It's also dedicated to securing our future, the next 100 years, which the generosity of this prize will help make possible. We were founded in 1915 here on this continent, in Paris, in fact, and our underlying principle has stayed the same through these 100 years. As Helen Keller said, the welfare of each is bound up in the welfare of all. She believed that even the poorest and the most vulnerable among us deserve to live life to their fullest potential. Back then, the most vulnerable were soldiers blinded by poison gas and by shrapnel in World War I. They faced a very bleak future given the lack of services for the blind. So we established vocational training programs so that the soldiers could work and once again support themselves and their families. Since then, we've evolved and we've grown to meet the needs of a constantly changing world. Today, these needs include building regular and sustainable access to nutritious food in some of the world's poorest places,
Because as you've heard, good nutrition is absolutely essential for children to grow up to be healthy and strong, and therefore to break the vicious cycle of poverty. Our work remains grounded in helping those most in need attain the tools and the resources they need so they can help themselves. Together with our partners, we've developed innovative solutions to address malnutrition among mothers and children. Our programs are based on science, and they're proven to be effective in improving food security and ensuring regular access to nutritious food. As you just heard, last year we reached 54 million children under the age of 5 with vitamin A supplements that protect their sight and also protect their health. We've reached 290 million people throughout Africa with micronutrient-fortified staple foods like cooking oil and wheat flour that have been fortified with vitamin A, with iron, with zinc, so this becomes part of a daily diet. And as you've heard about our homestead food production program, there are now well over 1 million families in Africa and in Asia who are growing and eating more nutritious foods thanks to our homestead food production program. Yet there is still so much more to be done. So I hope you'll all join us in a commitment to building a world where no one suffers from poor nutrition or from avoidable blindness. As you've heard from some of the other awardees tonight, we have the knowledge and the tools we need. We can make these things happen now, but we need all of us working together to achieve this. Again, to quote Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can all do so much." Thank you very much for this recognition. Durante el desarrollo de esta ceremonia, al igual que en sus programas de mano, han podido ver la figura de una espiral cuyas líneas se entrelazan, reflejando la interrelación de las diferentes ramas del conocimiento y de este con el arte. Es la escultura que reciben todos los premiados y cuya autora es la artista Blanca Muñoz. Está a punto de concluir esta ceremonia, una celebración del conocimiento que vamos a poder continuar con el cóctel que se va a servir a continuación. Ahora les pido que durante un instante más permanezcan sentados en sus asientos mientras los premiados y la presidencia pueden abandonar la sala y así les brindamos un último aplauso a todos los galardonados. Buenas noches y muchas gracias.